Continuamos con más información en esta mañana de la radio. De visita en Pehuajó, de recorrida en el último tiempo por la región, el periodista especializado en el agro, Matías Longoni, el responsable de Bichos de Campo, está en nuestra ciudad y está en línea y con él vamos a hablar. Matías, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó te saluda. Hola Andrea, buen día, un gusto. Igualmente. Matías, bueno, contanos qué te trae por esta zona, qué te dejan estos recorridos que venís haciendo para conocer un poco la situación del agro. Bueno, en principio haber salido después de muchos meses de cuarentena allí en la ciudad de Buenos Aires, haciendo los programas que hacíamos antes, recorriendo el agro desde el encierro. Entonces la primera sensación es de libertad y de reencuentro con un montón de actividades agropecuarias que siguieron desplegándose más allá de lo que vimos nosotros, ¿no? Lo que pudimos percibir desde nuestro encierro. Entonces una alegría grande por haber salido a la ruta nuevamente, recuperar una dinámica de trabajo periodístico que bueno, que sí, es obvio, si hablas de agro y no mostrás productores, es como que estás haciendo el trabajo incompleto. Claro. Y lo segundo, estuvimos viendo ahí en Edita Villegas la semana pasada algo muy interesante que es lo que se está discutiendo a fondo en el sector agrícola básicamente, que son los cultivos de servicio. Allí en Villegas tienen ensayos muy largos, muy extensos. Desde 2003 han estado investigando con esto de lo que son los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura que apuntan un poco a corregir los colaterales del modelo agrícola que se aplicó en los últimos 20 a 25 años en la Argentina, que fue mucha soja sobre soja, maíz, barbecho químico, mucho glifosato, mucho herbicida, la aparición de malezas resistentes, la degradación del suelo. Bueno, ahí cuando digamos recién empezaba el proceso de sojización intenso en 2003, tuvieron los técnicos del INTA la lucidez de decir vamos a probar con cultivos que vistan el suelo todo el año, y entonces ahí hay como un pequeño tesoro agronómico que tienen aquí en la región y muy pocos han visto hasta ahora, que es, bueno, estos ensayos alrededor de 17 años de resultados, ¿no? Y son muy útiles porque ahora todo este tema de tener el suelo cubierto todo el año y utilizar vicia o algún centeno o triticale o algunos otros cultivos que eviten ese manchón marrón que vemos en los inviernos, en los lotes que usualmente van a soja, ese manchón, digamos, que está así, desnudo, por efecto de tanto agroquímico. Bueno, es una de las cosas que se están revisando muy intensamente, incluso APRESID en los últimos congresos ha dedicado por completo su agenda a hablar de los cultivos de servicio. Y entonces es una nueva lógica, un poco para también amigar al sector agrícola con la sociedad que le está demandando cada día más, ¿no? Básicamente le está demandando que reduzca las aplicaciones. Y es una de las cosas muy interesantes que pudimos ver. Y bueno, y después lo otro que me llamó la atención poderosamente de la región es la valentía de los tamberos de Villegas, ¿no? Que luego de las grandes inundaciones de 2017 había prácticamente desaparecido la actividad lechera en la zona y poco a poco como si fueran, no sé, como si fueran esas pequeñas plantitas que nacen de las hendiduras de las paredes, digo, empiezan a reflotar los tambos nuevamente en esa región. Incluso tambos muy digamos, muy tecnificados. Allí en Villegas está el segundo tambo robotizado de la Argentina. Desde 2018, luego de la inundación, hay una inversión muy grande, cerca de $800.000 para montar 3 robots de ordeño, ¿no? Que reflejan que bueno, que hay un grado de pasión y locura por producir leche muy interesante. Bueno, decías recién una frase bastante compleja en los tiempos que corren. Buscar alternativas para seguir produciendo y amigar al campo con la ciudad, que parece una tarea titánica. Sí, es una tarea titánica. Sobre todo porque cada vez los habitantes de la ciudad están más juntos y más lejos del sector agropecuario. Hay en la Argentina, pese a lo que suponemos que es un país muy agropecuario, un grado de urbanización que supera
el 90%, o sea, menos del 10% de la población está en contacto cotidiano con el sector rural. Y esto genera, bueno, todo tipo de prejuicios, de miedos. Cuando uno no ve, tiene miedo, siente a sentir miedo de lo que desconoce. Por supuesto que los habitantes de las zonas agropecuarias dicen, mirá qué locos estos citadinos que le tienen miedo a lo que nosotros hacemos cotidianamente, pero este desencuentro existe y genera un montón de perjuicios para los productores agropecuarios. Hay un grado de sospecha que, bueno, por un lado ganan los medios, las redes sociales y todo eso, pero por otro lado se expresa en el Congreso Nacional, donde en este momento hay 4 o 5 leyes que se están discutiendo que pueden ser sumamente restrictivas para los productores si no hay una posición equilibrada entre lo que pretenden los citadinos y lo que necesita el sector agropecuario. Un ejemplo es la ley de humedales, que se está discutiendo. Otro ejemplo, del cual yo hablaba esta mañana con Ernesto Teneman, hacemos una salida semanal, es la ley de agroquímicos que se va a venir el año que viene y que puede fijar distancias sumamente restrictivas para las aplicaciones. Bueno, este es un tema que se está discutiendo muy intensamente y entonces es necesario encarar estas discusiones con niveles de sensatez y de responsabilidad política, pero sobre todo despojadas de prejuicios y de miedos. ¿Qué es lo que falla a lo largo de su experiencia, teniendo en cuenta lo que es la producción, lo que se trabaja, lo que se invierte y lo que la gente de la ciudad entiende que se hace en el campo? ¿Falla la información, falla la intencionalidad de determinados sectores? ¿Qué es lo que falla para que hoy un país como el nuestro, que es prácticamente todo agropecuario, no pueda comprender y acompañar la producción? Hay un montón de razones. Yo creo que una tiene que ver con el desconocimiento, como dije antes, pero por otro lado se combinan movimientos ideológicos de vieja data, digamos, ciertas taras históricas en las discusiones que tenemos en Argentina sobre si tenemos que generar industria, si el modelo agroexportador alcanza para resolver digamos, nuestras crisis y que podamos vivir todo. Mira, acabo de editar una nota que decía que el 71% de las exportaciones argentinas en lo que va del año son de origen agropecuario. Esto implica, por un lado, la alta dependencia que tenemos de la economía agropecuaria en la Argentina, o sea, los dólares que necesitamos para no estar permanentemente en zozobra, en crisis, vienen de allí. Pero por otro lado, la dificultad que tenemos en otros sectores para industrializar y generar mano de obra y demanda de trabajo. Bueno, a esta altura esa dicotomía que sigue dividiendo aguas y que genera discusiones muy intensas, deberíamos empezar a resolverla y ver de qué manera podemos empezar a agregarle valor y a industrializar los productos del campo. Este es el gran desafío de la Argentina. Me parece que mientras no hagamos un proyecto que integre y que nos enamore a todos los argentinos, tanto los de la ciudad y los del campo, van a ir por senderos separados, ¿no? Y la imagen en las ciudades, mirarlos del campo, ¿no? Manejan el 70% de las exportaciones y esto se lo quedan solo ellos y lucran solo ellos. Y la verdad que no es cierto, porque el campo derrama de maneras muy diversas. Para empezar, la liquidación de divisas, pero después con las retenciones, por ejemplo, derrama bastante en las ciudades. Y lo que hay que generar es, de algún modo, algún proceso de agregado de valor que podamos discutir, cómo industrializamos, cómo en vez de exportar granos sin procesar, exportamos productos con mayor valor agregado, para generar realmente una corriente de demanda de trabajo y que la gente se sienta mucho más integrada a las actividades agropecuarias. Como te dije, 70% de las exportaciones hoy son agropecuarias. Eso es bueno y malo. Es bueno porque tenemos el agro, es malo porque tenemos poco de otras cosas, poco de industria, poco de servicios, poco de tecnología, poco de energía. Bueno, tenemos que desarrollar todos los sectores, pero no el resto de los sectores a costa del agro, que es un poco la tara histórica que tenemos en la Argentina. Y esa cifra del 70% contrasta severamente con la generación de mano de obra del agro. El agro lamentablemente genera poca mano de obra, sobre todo el agro pampeano, que está muy tecnificado, ¿no? Muy mecanizado. 2 millones de personas
trabajan en la Argentina vinculadas a las actividades rurales. ¿Es mucho? Bueno, si uno dice 2 millones de personas, sí, es mucho. Claro. Pero frente a una fuerza laboral de 20 millones de personas es solo el 10%. Entonces, tenés esta contrariedad, 70% de las exportaciones y solo 10% de la generación de mano de obra. Hay que hacer algo para que el agro traccione y genere y comprometa más a otros sectores sociales, sobre todo lo de los periurbanos, lo de los pueblos como Peguajó, ciudades medianas, que podrían tener muchas más industrias de base agropecuaria, pero que exporten desde aquí productos terminados. Esa sería la clave del desarrollo argentino y del encuentro y del cierre de esta dicotomía extensa entre industria y agro, entre ciudad y campo, digamos, habría que explorar en este sentido. En este sentido y teniendo en cuenta también la experiencia, digo, ¿estamos cerca o estamos cada vez más lejos de llegar a que alguien se decida a cerrar esa diferencia que marcaba, en que alguien se decida a tomar medidas que impulsen y no pongan siempre en duda y en riesgo la producción agropecuaria? Mira, estamos más cerca de cerrar esta grieta que arrancó en 2008 con el conflicto de la 125. Es una rareza argentina, ¿no? Es un país, como dije recién, muy dependiente de su actividad agropecuaria, pero que tiene una política pública antiagropecuaria, ¿no? Escupe para arriba este país permanentemente. Y esto salpica no solo a los productores, salpica mucho a los productores, pero también salpica a todo el conjunto de la población. Entonces, ¿tiene sentido continuar con una discusión eterna sobre la renta, digamos, y ver quién se apropia y si sobra y si esto va en impuestos, va a retenciones, si hay que quitarles más? Bueno, me parece que hay una madurez en la clase política y en la clase ruralista, que también es parte, fagocita esta grieta permanentemente, digamos, producto de la necesidad. Estamos viviendo una nueva crisis, en los umbrales de una gran crisis económica, es una de las tantas que ha pasado la Argentina. Y me da la sensación que frente a esta crisis hay síntomas de madurez en el gobierno peronista, con Alberto Fernández, pero también con Cristina Fernández de Kirchner sentada ahí y decidiendo muchas cosas, y en las entidades de la mesa de enlace, buscando algún mecanismo de diálogo. En este momento hay una negociación interesante, que excede la mesa de enlace, que tiene que ver con el Consejo Agropecuario Argentino, Agroindustrial Argentino, que es un conglomerado de 50 entidades. Hay desde bodegueros, exportadores, semilleros, y también hay 3 de las 4 entidades de la mesa de enlace, tratando de negociar algo con el gobierno. Por supuesto, la gran limitante es siempre la cuestión fiscal. Digo, claro. Dice Martín Guzmán ahí en esas negociaciones, yo no puedo resignar un mango, estoy frito, no me pidan bajas retenciones, pero hay todavía posibilidad de que salga el texto consensuado de una ley agropecuaria que incentive, digamos, exportaciones y agregado valor, inversiones en el sector agropecuario de aquí a 10 años. Esto en la Argentina, en un contexto del que venimos, digamos, de una grieta furiosa, la verdad que sería un gran logro. Esta semana se reúnen y esta semana debería empezar a haber definiciones. Yo creo que hay voluntad, sobre todo motivado por la urgencia, digamos, ¿no? El cacareo ya no ha demostrado que no sirve de nada, de un lado y del otro. Y los ruralistas aportan soluciones, ni la política aporta soluciones. Entonces, la verdad que hay que negociar con otra lógica. Me parece que Alberto, desde que empezó su gobierno, tiró este mensaje. Hemos aprendido del pasado y ahora estamos viendo si es posible. La gran limitante siempre es el déficit fiscal, la situación de crisis, digamos. La Argentina tiene un problema de corto plazo, siempre te corre el corto plazo. Y esto implicaría tomar decisiones y discusiones en el largo plazo. Bueno, y sobre todo en una discusión con el Congreso detrás, lo cual sería un hallazgo. Pero no es nada muy distinto a lo que pasa en otros países agropecuarios. Estados Unidos tiene una ley agrícola cada 5 años, donde se comprometen republicanos y demócratas. La Unión Europea desde hace 60, 70 años lanza la PAC, la Política Agrícola Común, con subsidios, con paquete, con objetivos ambientales. Lo que no puede hacer la Argentina a esta altura de su historia es hacer, digamos, como que no sucediera, como si no tuviéramos economía agropecuaria. Somos un país agropecuario. Es triste
No, no es triste, tenemos algo. Podría ser mejor, mucho mejor, mucho mejor. Podríamos triplicar, cuadruplicar las exportaciones y la demanda de empleo. Ahora, ¿qué necesitamos para esto? Política pública, acuerdos. Bueno, esto es lo que no hemos logrado desde hace 15 años. Longoni, le agradecemos muchísimo por este contacto. Ojalá se logre ese acuerdo, ojalá se logre empezar a ver lo que decía, a Argentina como un país de producción agropecuaria de base y que empecemos a crecer en la medida que nos merecemos y para lo que tenemos los recursos. Ojalá. Un beso grande para ustedes. Abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, Matías Longoni es periodista especializado en el agro, estuvo de gira por General Villegas en la primera salida después de la pandemia, visitando productores, está hoy casualmente también aquí en Pehuajó y está realizando un balance de todo lo que puede llegar a pasar y de esta posibilidad de que tanto el gobierno con otra mirada como el sector agropecuario también con otra mirada logren cerrar esta grieta ideológica y se pueda trabajar de otra forma.